Hoy día me gustaría que trabajáramos lo que viene siendo los conceptos de vector resultante, sistema en equilibrio y cálculo de momento, que son tres cosas que de estas dos primeras conversamos un poquito, ¿cierto? Alcanzamos a hablar un poco de lo que era como la descomposición vectorial, componente, etcétera, como que hablamos un poco. Formalmente, para partir con la primera definición, entenderemos como el vector resultante R, le voy a estar diciendo R todo el tiempo, como el vector que se obtiene mediante una operación entre vectores. Esta operación entre vectores puede ser suma o resta, porque los vectores no se pueden multiplicar y dividir entre ellos. Entonces, no sé, pues el resultante de una operación puede ser la suma entre dos vectores, por ejemplo, podría ser la resta entre dos vectores, podría ser la multiplicación por un escalar, por un vector, podría ser la dirección contraria al doble de otro vector, etcétera, etcétera. Es decir, un vector resultante es básicamente juntar todas las componentes que tiene un vector o un sistema con vectores y encontrar el vector resultante. También les voy a ir pidiendo en algunos problemas que sepan dibujar el vector resultante. Pero va a ser bastante fácil con el método que les voy a mostrar con el cálculo de los vectores. Entonces, primero, el primer ejemplo que les tengo acá, bastante simple. Tenemos, por ahora no tenemos que ver mucho contexto a esto. Así que vamos a suponer que existe un punto en el cual hay aplicadas dos fuerzas. Vamos a decir que está la fuerza P, que mide 60 newtons, y la fuerza Q, que mide 40 newtons. No sé si alcanzamos a hablar del significado del newton. Creo que no. Bueno, el newton básicamente es una unidad de medición que se le aplica a la fuerza. Todo lo que es fuerza se mide en newton, ¿sí? Y también todas las fuerzas son cantidades vectoriales, no son escalares, ¿sí? Eso también lo habíamos alcanzado a conversar teóricamente. Entonces, ¿cómo se hace un problema de descomposición de vector? Partamos primero con el vector P. Este mismo análisis que vamos a hacer acá se puede repetir básicamente para todos los sistemas con muchos vectores. Aquí es un ejemplo simplemente ilustrativo, con dos vectores, pero podrían tener un sistema con 8 vectores y de todas formas el procedimiento es el mismo, solo que va a ser muy largo. Entonces, en el caso del vector P, lo voy a volver a dibujar acá. Entonces, la magnitud de este vector son 60 newtons y forma un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. Yo hablo mucho con ese tecnicismo, la horizontal. Horizontal siempre me refiero al ángulo que se forma entre el vector y el eje X, ¿sí? En el plano cartesiano. Entonces, recuerden que siempre que tenemos un vector que no esté ni en su componente ni horizontal ni vertical, tenemos que hacer una descomposición vectorial. Es decir, tenemos que tomar este vector y descomponerlo en sus dos componentes. Que en este caso tendría una componente horizontal, que hasta la vamos a llamar P sub X, es decir, toda la fuerza que está siendo aplicada en el eje horizontal, y al mismo tiempo tiene una vertical, hacia arriba. ¿Y cuál es la gracia siempre? Esto lo voy a llamar P sub Y. ¿Cuál es la gracia con todo esto? De que siempre se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, siempre podemos aplicar los conceptos trigonométricos que ya conocemos. Entonces, en este caso, y también podemos representar cada una de estas componentes según la información que tenemos en el enunciado. Por ejemplo, en el caso del vector P sub X, ¿cómo se va a medir esto? Esto por trigonometría podemos hacerlo con el coseno, que sería el módulo del vector. Recuerden que esta notación con las barritas es para referirse al módulo. ¿Qué significa el módulo de un vector? Es básicamente su cantidad, su magnitud, cuánto es lo que vale. Porque acuérdense que existen dos tipos de componentes, que son las escalares y las vectoriales. Entonces eso es importante. Acá simplemente estamos midiendo todo en cantidades escalares, es decir, estamos haciendo puros cálculos de números. No estamos haciendo de vectores todavía. Entonces, en este caso, el módulo del vector Px va a ser el módulo de P por el coseno de 20 grados. Y al mismo tiempo, tenemos el vector P sub I, que se mide también como el módulo de P por el seno de... Exactamente. En este caso, por el seno, porque está frente al ángulo de 20 grados. Por el seno de... El seno de P. Existen muchas más formas de determinar esto. Para estandarizar, digamos, lo que nosotros íbamos a hacer en los ejercicios de este curso, vamos a siempre medir los ángulos con respecto a la horizontal. Pero también se pueden medir con respecto a la vertical. Porque si aquí hay 90 y acá hay 20, es decir, tengo 110 grados. Y como es un triángulo, este tiene que ser lo que te falta para alcanzar los 180.
Entonces, en teoría, siempre se puede encontrar independiente de donde esté el ángulo, ¿sí? Pero por efectos como de estandarizar los ejercicios, vamos a hacerlo siempre con respecto a la horizontal, ¿ok? Entonces, ahora esto lo podemos empezar a calcular. El módulo de B lo conocemos, mide 60 newtons. Y el coseno de 20 también es un número. Así que esto básicamente se puede determinar totalmente. Esto bueno, lo pueden hacer los cálculos con calculadora. Esto sería aproximadamente 56,38 newtons. A veces los problemas van a estar en newtons o en libras, ¿sí? Al final del día da un poco lo mismo porque es simplemente como la unidad de medición del problema. Así que en verdad no nos vamos a dar tanta importancia a eso. Acá lo mismo, sigue valiendo. En un ejercicio nos falta ¿La unidad medida? No le voy a castigar tanto por eso. Sí, es básicamente que es para estandarizar nomás, como para darle contexto. Porque todos los problemas de física, estructura, como le quieras llamar, siempre uno coloca la unidad de medida, porque es importante. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno tiene mezclas de unidades de medición. Por ejemplo, no sé, imagínate que la distancia de aquí a acá está en centímetros, 2 centímetros, pero la distancia de aquí a acá arriba está en metros. Entonces ahí es importante la unidad de medida, porque siempre que uno hace cualquier problema matemático o físico, siempre hay que estandarizar la unidad de medición. O trabajas todo en centímetros o todo en metros, no mezclar, porque si no todos los resultados te van a dar súper raros. Bien. Entonces esto sería por el seno de 20, y esto sería aproximadamente 20,52 newtons. Esto sería la descomposición y el análisis por componentes para el vector P. Nos falta el vector Q, porque queremos saber cuál es el resultante entre P y Q. Entonces calculemos ahora lo que viene siendo el vector Q, que es básicamente lo mismo, así que aquí me voy a saltar un poquito más de más. Entonces seguimos dando con respecto al punto A, ahora tenemos un vector un poquito más arriba, que esto sería Q. ¿Y esto cuánto más bien? 40 newtons. Y aquí hay que tener cuidado, como estamos midiendo siempre el ángulo con respecto a la horizontal, acá no es 50. ¿Por qué? Porque eso es lo que, 50 grados es la elevación que hay entre P y Q. No tiene que ser 70, exactamente. Muy bien. Mucho cuidado con esos valores, ¿sí? Porque de repente uno los mide de distintos sistemas de referencia, pero como nosotros yo les dije, siempre en horizontal, sí, siempre. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder descomponerlo en su forma vertical y horizontal. Entonces, repetimos el desarrollo. Como en este caso el vector Q sigue el mismo sentido, acuérdense que también diferenciamos eso. Diferenciamos lo que es el sentido y la dirección de los vectores. El sentido es hacia donde va la flecha, es la que te da el signo. Para todos estos problemas yo siempre voy a tomar como sentido positivo este sistema de referencia. Es decir, lo positivo es para la derecha y lo positivo es para arriba. ¿Sí? Entonces en este caso tiene una componente horizontal para acá, que sería el QX, y tiene una componente vertical hacia arriba, que sería el QY. Y los cálculos son exactamente los mismos, ¿cierto? QX sería el módulo de Q por el coseno de 70, mientras que el vector QY va a ser el módulo de Q, en este caso por el seno de 70. Y el valor de Q lo conocemos, que vale 40 newtons. En este caso son 13,68. Son 13,68 newtons. Y en el caso del Q vendría siendo 37,59. 37,59. ¿Sí? Es importante atacar para todo lo que sigue de aquí hasta el último día de este curso. Es súper importante aprender a hacer las descomposiciones vectoriales, porque todos los problemas se hacen con descomposición vectorial, todos. Así que es súper importante tener siempre cuidado en cómo se descomponen y tener siempre claro hacia dónde van las direcciones. Por ejemplo, yo aquí como a modo de observación, pero no hay problema. A modo de observación, si yo tuviese un vector, no sé, pues para acá, las componentes horizontal y vertical van a ser distintas estas dos. ¿Por qué? Porque uno sería negativo y uno sería positivo y el otro sería negativo. Exactamente. ¿Por qué? Porque si lo medimos esto con respecto a la horizontal y tomamos este angulito de acá, llamémoslo alfa, esto va a tener una componente para acá y después va a tener una componente para acá.
Es decir, una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Y esto mismo lo podemos repetir en todos los cuadrantes del plano cartesiano, ¿sí? Lo que es importante es siempre tener cuidado con el sentido hacia dónde van los vectores, ¿sí? ¿Cómo lo que sería el negativo? Tal cual, con un signo menos, sí. En algunos libros incluso, por ejemplo, no sé, pues si este vector naranjo, digamos que este vector naranjo vale, no sé, pues, menos 3 newtons, por inventarte algo. Imagínate que este vale acá 3 newtons. Imagínate que en este caso este vector vale menos 3 newtons. En algunos libros, en vez de poner el signo, lo anotan así: 3 newtons y una flecha para abajo. ¿Para qué? Para indicar de que esto va en el sentido contrario al sistema de referencia. Cuando veamos momento, en el caso del torque, eso se suele medir con una flechita así, o así. Lo dice la misma, ahí. Así o así. Bien. Como ustedes lo quieran expresar, en verdad, el signo, ¿dónde es importante? Cuando hagamos sistemas en equilibrio. Ahí es importante. Porque como vamos a sacar sumas de fuerza e igualarlas a cero, el signo sí nos importa. Por ahora no es tan importante. Ya. Entonces, hasta aquí hemos sacado lo que viene siendo los dos vectores, todas las componentes. Y nosotros queremos conocer, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto vale el resultante? Es decir, nuestra pregunta original era esta. ¿Cuánto vale el vector resultante considerando que estoy sumando P con Q? ¿Cuáles serán sus componentes? ¿Cómo? ¿La suma de quiénes? Exactamente. Es decir, si yo quiero, antes de sacar cualquier resultante, y esto les va a servir en problemas más difíciles, cuando tengan, por ejemplo, como 4 fuerzas aplicadas en una partícula, va a ser muy difícil hacerlo por dibujo, porque acá por dibujo se puede sacar, porque cuando uno suma vectores, ¿uno qué es lo que hace? Si quiero sumar P con Q, yo tomo la cola de P y la engancho en la punta donde está Q. Entonces sería como, más o menos el vector va a ser como algo así. Este va para allá, este va para allá, entonces el resultante sería como algo así. Más o menos, al ojo. Pero de todas formas, como les digo, cuando uno tiene, no sé, 6 vectores, esto ya no es tan fácil de hacer. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que uno lo puede hacer por las componentes, como bien dijeron ustedes. Entonces, hagámoslo por componentes. En el caso, para encontrar la componente en X del resultante, ¿cuánto va a ser la componente en X del resultante? Va a ser la suma de todas las fuerzas en X. Y aquí también podemos hacer la conexión con los sistemas en equilibrio. Cuando un sistema en equilibrio, ¿cuánto vale esto? Vale 0, que es equivalente a pensar que el resultante es 0. Es decir, todos los sistemas en equilibrio tienen vector resultante igual a 0. Hay dos formas de representar lo mismo. En este caso no queremos que el sistema esté en equilibrio, estamos sumándonos. Entonces en este caso sumamos las componentes. Esto sería Px más Qx. Y las dos cantidades las conocemos. Exactamente, que serían 56,38 más el 13,60. Entonces fíjense que acá, si tuviésemos uno de los vectores negativos, acá el signo sí importa. Porque puede que una de las componentes del resultante también nos quede negativo. Eso también es importante. Y esto no sé cómo. 70,0. 70,0. Sí. Esa sería la componente en X del resultante. Nos falta la otra. Que sería exactamente lo mismo, pero con la suma de fuerzas en el eje Y. ¿Cierto? Y esto sería la suma de los PI más los QSUM. Y esto obviamente repetido si tienen más vectores. Voy a hacer toda la caso que esa no me pusieron en eso. 52 más 47,51. ¿Cuánto da esto? 58, perfecto. Esas serían las componentes del resultante. Aparte de encontrar las componentes del resultante, yo también les voy a pedir de repente encontrar el ángulo de inclinación. Pero el ángulo de inclinación no es tan difícil encontrarlo. Pero antes de continuar, hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta, duda o consulta? ¿Todos claritos? Y esto, como les digo, es fácilmente generalizable a la cantidad de vectores que ustedes quieran tener en un sistema. Acá son 2, podrían ser 8, 10, lo que sea, no importa.
Lo importante es que sepan de que esta descomposición se haría según toda la cantidad de vectores que hay. Ya. Bien, entonces, tengo las componentes X y la componente Y. Fíjense en un detalle. Si yo quisiese dibujar esto otra vez, acá está el punto de aplicación. ¿En cuál de todas las direcciones va a ir el resultante? ¿Hacia arriba y hacia dónde? Exactamente. ¿Por qué? Exactamente. Porque el signo de las resultantes es positivo. Si una fuese negativo, va a pasar que en vez de estar acá, puede estar acá. Acá sería todo negativo, acá sería uno positivo negativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esta forma uno puede encontrar siempre el resultante. Entonces, aquí yo simplemente les voy a pedir como un bosquejo, no les voy a pedir que lo saquen de acá mismo. En este caso, el resultante va a ser como algo por acá. ¿Cierto? ¿Y cuánto medía? 58. No, hay que tener cuidado con el resultante, porque nosotros tenemos las componentes, pero no tenemos la magnitud. Pero fíjate acá. Nosotros ya sabemos que el resultante va para allá, ¿no es cierto? Este resultante también tiene una componente en X y también tiene una componente en el eje Y. Y por lo tanto, también tiene un ángulo formado con respecto a la horizontal. Pero este lo conocemos y este también lo conocemos. Por lo tanto, podemos conocerlo todo. ¿Por qué? Porque aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces, por trigonometría podemos encontrar todos los valores que queramos. Exactamente. En el caso del módulo del resultante, el módulo del resultante se puede sacar con el teorema de Pitágoras, que sería la raíz de la componente en X del resultante al cuadrado más la componente en Y del resultante al cuadrado. Y todo esto en raíz. Y con eso pueden determinar el valor del resultante. Rx y Rx los conocemos, los sacamos recién. 91,01. 91,01 newton. Una cosa importante, como en este caso los dos vectores eran positivos, este también nos dio positivo y además nos dio más grande. Lo que tiene sentido, ¿por qué? Porque los dos vectores están apuntando hacia una magnitud positiva. Por lo tanto, este vector está como por... no, todavía no lo voy a hacer. Saquemos primero el ángulo importante. ¿Cómo podemos conocer el ángulo de la resultante? Con la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente de alfa va a ser igual a la componente vertical sobre la componente horizontal. Es decir, la tangente sería R sub I dividido en la componente N. Y por lo tanto el valor de alfa va a ser la tangente a la menos 1 de la división entre las componentes de la resultante. En este caso el alfa da como aproximadamente, me da acá 39,7 grados. ¿Hay otra manera de sacarlo, profe? ¿Cómo? ¿Hay otra manera de sacarlo o solo tangente? Si tú primero calculas el valor del módulo del resultante, lo puedes hacer con cualquier operación trigonométrica. Pero va a cambiar. Porque, por ejemplo, yo encuentro que está más práctica. ¿Dice 91? ¿De dónde es la resultante de...? Sí, pues está en la raíz de las componentes al cuadrado. ¿Qué tal la conocemos? Este Rx viene siendo este que está acá. Y este sería 50. La raíz de eso al cuadrado. Pero ese 91 vendría a ser la hipotenusa. Una a la vez. Sí, Y RI al cuadrado. El 91 vendría siendo la hipotenusa. Esto vendría siendo la raíz de 70,06 al cuadrado más la resultante, que son los 58,5. Aquí no importa el signo, porque están al cuadrado. Entonces siempre va a dar una macropropuesta resultado. Exactamente, sería la hipotenusa del triángulo. ¿Esto eran los cuántos lo dio? 91,01. Algo así,
Pero sí, no creo que me preguntó, pero sí, se podría sacar con cualquier identidad trigonométrica siempre que se conozca la hipotenusa. Es decir, lo primero que habría que hacer antes de cualquier cálculo sería sacar el valor de la hipotenusa. Y ahí se podría determinar con cualquier identidad. Yo considero que con la tangente es más fácil, porque sale directo. Y lo bueno también es que sale directo de los valores de la resultante. No hay que andar metiendo los valores extra. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros ¿qué teníamos en un inicio? Si volvemos a dibujar esto, vamos a encontrar pronto A. ¿Cómo estás sacando el nuevo que no me digas? Tenés que meter pareja la tuya. ¿Es el que no tiene ya? No. Sí, de hecho me voy a... Sí. La tangente a la menos 1 sería el RI, que sería la menos 8, dividido en el RI, que son 70,0. Y esto daba los 39,7. Con la tarjeta de la menos. No, profe. Tranquilo, y bajo. No, yo también. La tangente de alfa vendría siendo esta división, ¿no es cierto? Para tú poder despejar el alfa, tienes que aplicar la función inversa. Es decir, si la tangente de alfa es esta división, significa que alfa es la tangente a la menos 1 de lo mismo. Eso es básicamente porque, bueno, acá hay un vacío existencial en las matemáticas, que es porque acá lo que estamos haciendo es a ambos lados de la igualdad aplicar la función inversa. Tú acá al lado izquierdo, tú lo que en realidad tienes es la tangente a la menos 1 de la tangente de alfa. Pero por una propiedad matemática que se llama la función inversa, la tangente a la menos 1 de la tangente es justamente alfa. Pero no me voy a meter a picar tanto ahí, porque aquí tú lo que necesitas saber es esto. Esta es básicamente la fórmula importante. ¿Pero siempre la misma fórmula, profe? Siempre la misma fórmula. Profe, entonces se ocupa la tangente a la menos 1 cuando no se puede sacar. Sí, exacto. Fíjense que la tangente te sirve para sacar cantidades, pero la tangente a la menos 1 te devuelve grados. Y eso está bien, eso tiene sentido. A veces esto cuando va a tirar sintaxis error, mate error cuando metan un valor que la tangente no esté definido. Que ahora no, en este preciso momento no me sé dos, pero ¿cómo es la tangente? Porque la tangente seno partió en coseno y el coseno se anula en el coseno de 0 es 1 en 90, claro, los 90 grados todo. Ya, pero no importa. Lo que importa es que se aprendan esta formulita. Esta es la clave para encontrar el ángulo de la resultante. Y con el teorema de Pitágoras se puede encontrar el módulo de la resultante. Entonces, bien, ¿Ese es para los grados? Sí, la tangente a la menos 1 de esta división te devuelve los grados. Si se dan cuenta, lo importante también acá es que una vez que uno obtiene los valores de la componente de la resultante, puede encontrarlo todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo depende de los valores de la resultante, mientras que el módulo de la resultante es la raíz de las componentes al cuadrado. Es decir, esto es teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que quería concluir de acuerdo a esto? Nosotros teníamos que el vector P acá formaba un ángulo de 20 grados con la horizontal, bueno, creo que todavía, 60. Y teníamos por aquí arribita el vector Q, que esto era 50. Y nos dicen de que la resultante tiene un grado de inclinación de 39,7. Es decir, es mayor a P, pero es menor que Q. Eso quiere decir que la resultante está por acá. Y es mucho más grande, porque este mide 60 y este medía creo que 40. Y la resultante no creo que mide acá, 98. Es decir, es mucho más grande que los dos vectores. ¿Y qué podemos concluir? Que está entre medio de los dos. Y eso está bien que ocurra. ¿Por qué? Porque estamos sumando dos vectores de sentido positivo y nos dio un vector más grande y más lejano a los dos vectores. Este triángulo lo confeccionamos con respecto a la resultante. La resultante, ¿cómo sabemos que va para allá? Porque sus dos componentes nos dieron positiva y nos dieron positiva. Por lo tanto, la resultante tiene que estar en el primer cuadrante.
donde todas las componentes son positivas. Tú sabes que por un lado, como esta resultante va en diagonal, eso quiere decir que tienes una componente horizontal y tienes una componente vertical. Es decir, tienes un triángulo rectángulo, donde tú conoces el cateto y conoces el cateto. Por lo tanto, la tangente de alfa tiene que ser el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Esto que tenemos acá. Y sabiendo esto podemos despejar el valor del alfa. Los dos te dan ángulo. No, este te va a devolver un número y al aplicar tangente a la menos 1 te devuelve el ángulo. Profe, siempre son triángulos rectángulos. Sí, siempre van a salir triángulos rectángulos. Y eso es porque todo lo estamos haciendo respecto a un sistema de referencia ortogonal. Es decir, todos los cálculos siempre lo hacemos en torno a eso. Es decir, un sistema que tiene componente totalmente horizontal y totalmente vertical. Por eso siempre que tú tengas un vector, ya sea para acá, uno por acá, para allá o para acá, siempre vas a tener triángulos para donde tú lo mires. De hecho, a veces uno podría hacer también, no necesariamente tiene que ser abajo y para arriba. Podría ser para arriba y para el lado. También se podría, pero no lo voy a hacer porque en realidad no es necesario. Y es exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Para qué sería práctico saber los Newton? Porque es que el Newton es la medida de la fuerza. Tú, por ejemplo, cuando... Te lo voy a hacer con un ejemplo súper particular. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar pan. ¿Tú qué es lo que dices cuando quieres comprar pan? Un kilo de pan. Kilogramo. Es decir, es para indicar la cantidad de algo. Pero me refiero en la parte constructiva. ¿Para qué nos sale? Porque en el caso, por ejemplo, de los puentes, por ejemplo, tú tienes un reticulado así. Pongamos aquí, pongamos el acto, bueno. Se acaban de generar dos puntitos donde se aplican fuerzas. ¿Para qué sirve esto en la práctica? Porque va a haber veces que a esta confección de puentes tú vas a querer, por ejemplo, ponerle un soporte, es decir, algo que sostenga la estructura. Estos suelen anotarse como con unos triangulitos así o con unos triangulitos con una ruedita. Y es importante saber eso porque obviamente cuando nosotros queremos construir un puente, queremos que el puente no se caiga. Entonces, ¿qué significa eso? Que la suma de fuerzas, es decir, que la resultante es igual a 0. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas que están siendo aplicadas en cada uno de estos puntitos negros, como suma de sistema, tienen que ser 0. Eso quiere decir de que el puente se soporta por sí mismo. Está en total reposo. Exactamente. Para eso es lo que hicimos. Esto no solo tiene aplicaciones como en puente, tiene aplicaciones en todos lados. ¿Sería como calcular el momento? Sí, también, porque lo que cuando veamos sistemas con momentos, va a pasar lo siguiente, que van a aparecer muchas ecuaciones, porque y aquí no hay probatoria, salen un montón de ecuaciones, y de repente uno quiere despejar variables, pero generalmente siempre faltan 3, al menos para los problemas enfocados de este curso, siempre faltan 3. Entonces, ¿qué ecuaciones tiene uno? Tiene la ecuación de equilibrio en X, tiene la ecuación de equilibrio en Y, y nos falta una, que es la ecuación de los momentos. La ecuación de momento también tiene que ser igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. Entonces ahí tienen un sistema con 3 ecuaciones y pueden determinarlo todo. Muy bien. Sistemas en equilibrio. Creo que podría poner todo y ¿Ah, ya copiaron esto? sí. Ah, bueno. Estamos desatados. También lo habíamos conversado un poquito. Vamos a decir que un sistema se encuentra en equilibrio cuando la sumatoria de todas sus fuerzas es 0. O de manera equivalente, ahora que conocemos la definición de vector resultante, un sistema se encuentra en equilibrio si su resultante es 0. También, es dos formas de interpretar exactamente lo mismo. Es decir, que la componente en X del resultante y la componente en Y del resultante son 0. Todavía no nos vamos a meter por un momento, lo vamos a hacer después. Pregunta. Si un sistema se encuentra en equilibrio, o que está, es decir, que la suma de fuerzas es 0, ¿significa que el cuerpo está quieto, sí o no? No necesariamente. ¿Cuándo no? Cuando tienen un punto fijo o un balance. ¿Tan buena? Sí, va por ahí. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando
¿cierto? Un cuerpo también puede ir a velocidad constante. Es decir, que la velocidad que está el cuerpo es la misma durante todo el lapso de tiempo. Como la Tierra. Sí. La otra vez había un dato freak de las fuerzas que trabajan en la Tierra. Y mostraban que existen 4 fuerzas fundamentales en, digamos, nuestra vida cotidiana. Que son las fuerzas de gravedad, la fuerza magnética y las fuerzas de las partículas, que son 2. Y ese profe preguntaba como, ¿cuál es la más débil de todas? Y todos dijeron, no, las fuerzas de los átomos, la gravedad es la fuerza más débil que existe. Y es como contraintuitivo, porque nosotros estamos pegados a la Tierra, nos pega la gravedad. Pero si tú, por ejemplo, tuvieses un clip metálico y le acercas un imán, ¿qué va a pasar con el clip? Va a subir, es decir, el clip desafió la gravedad teniendo una masita de este porte. Por lo tanto, la gravedad es la fuerza más débil. Entonces, eso también es una observación importante. Un motivado, además. ¿Cómo? ¿O es observación? Observación. Entre todos nos juntaron una buena prueba y nosotros nos saquen la prueba hecha. No, aquí. Ahí está la observación también, que es súper importante, independiente. Van a haber siempre cosas que yo les voy a ir colocando a nivel teórico, que miren, si lo necesitan, sí va a ir evaluado, pero en general es súper importante conocer este tipo de cosas para entender lo que uno hace. Uno cuando más adelante estemos haciendo el análisis, no sé, por una estructura grande, es súper importante tener estos conceptos presentes. De hecho, igual voy a retomar algunas leyes de Newton en algún momento, porque también las vamos a ocupar de manera implícita. Que no tan implícita en verdad, pero también es importante conocer. Profe, de repente eso hay referencia como un apoyo móvil. Sí, existen distintos tipos de apoyo en las estructuras, que son como los apoyos fijos, los apoyos móviles. Y la única gracia que tienen es que si tú, por ejemplo, tienes no sé, una viga y acá tienes un soporte, una soporte así de tierra. Eso. Acá tienes un soporte móvil. La gracia de estos soportes es que cuando tú haces un análisis de fuerzas, los fijos tienen una componente vertical y también tienen una componente horizontal en este puntito. Pero por ejemplo en los casos de los puntos móviles solo tienen uno. Así. Tal cual, porque son los que están propensos a cambiar su estado de movimiento. En cambio, un cuerpo que está empotrado en el suelo tiene que tener una fuerza que lo estabilice, que lo mantenga centrado. ¿Y eso por qué? Porque en estos puntos el sistema de fuerzas o la resultante de este problema es cero. Y por eso en ese caso estos puntos mantienen equilibrio en los sistemas. Ya. ¿Cómo se resuelven los problemas de cuerpo en equilibrio y cualquier problema que vamos a hacer? Con lo que se llaman los diagramas de cuerpo libre. O entre paréntesis le dicen DC. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Básicamente lo que pasa en los problemas de análisis de estructuras o de cualquier problema físico es que a veces uno en un sistema no tiene un único punto donde se apliquen fuerzas. Por ejemplo, como el mismo ejemplo que dijimos nosotros. Supongamos que esta cosa, no sé, puede tener una fuerza acá. Entonces la pregunta es, ¿dónde analizo las fuerzas? ¿La analizaré acá o la analizaré acá? Entonces, en vez de estar analizando como la estructura completa, como por pedacitos, uno podría hacer un análisis completo en un punto. Y esto es lo que uno llama un diagrama de cuerpo libre, que es básicamente, literalmente, dibujar un puntito, que ese punto básicamente representa toda la vida.
Entonces aquí podemos ir descomponiendo todas las fuerzas que nosotros conocemos. Por ejemplo, si aquí habíamos dicho que aquí hay una componente hacia arriba y una componente hacia la derecha, y aquí una componente hacia arriba, todos esos vectores los podemos almacenar en un puro diagrama. Hay un vector hacia abajo, entonces colocamos este vector hacia abajo. Tenemos un vector hacia arriba, vector hacia arriba. Tenemos otro vector hacia arriba, vector hacia arriba. Y tenemos un vector horizontal. Para esto. Es decir, si se dan cuenta, en vez de analizar los sistemas completos, basta con analizar un puntito. Que esto es lo que llamamos un DCL. Y es súper útil porque así también te sirve para analizar distintas estructuras. Por ejemplo, cuando tengamos, cuando en la próxima clase, cuando veamos los puentes, pongamos que esto tiene un nodo acá, un nodo acá y un nodo acá. Y pongamos un nodo acá para que tenga sentido. Entonces, por ejemplo, acá se podrían tomar varios diagramas de cuerpo libre, donde cada uno de estos puntitos representa un diagrama de cuerpo libre. Porque esta cosa, pensando obviamente en el contexto de un puente, estas líneas negras podrían representar como una viga, un soporte, ¿sí? Por lo tanto, las fuerzas que están siendo aplicadas podrían ser, no sé, en este punto podría ser una fuerza para acá y en este punto una fuerza para este lado. O al revés, aquí podríamos tener una fuerza que va para allá y acá una fuerza que va para acá. Lo mismo podríamos estar analizando con todas las direcciones. Entonces, para este tipo de problemas, cuando tenemos muchas cantidades de fuerzas, son útiles los diagramas de cuerpo libre, que nos ayudan a resumir la cantidad de fuerzas que existen. ¿Y cómo va a ir desarrollando la sumatoria? Básicamente, sí, tal cual. Es básicamente como para armar todo en un sistema más simple. Y ahí podemos colocar la resultante. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de esta manera. Supongamos que tenemos un sistema así. Hay un puntito. Sería al respecto acá un Mira ahí la fecha, y nos gustaría, esto que está acá, les pido un montón de imaginación, de que estas líneas azules que están acá son cuerdas. Vamos a suponer que son básicamente una cajita que tiene 3 cuerdas que están ancladas en un punto. Y queremos encontrar el valor de las tensiones de las cuerdas de tal forma que el sistema no se rompa. ¿Tenemos un segundito único para hacer el diagrama? Sí. Es como hay un puntito, que vamos a llamar un puntito A, y un punto que es un soporte. Es decir, es un punto que tiene ancladas unas cuerdas, y estas cuerdas están en lo que se conoce como tensión. Y es bastante natural entender ese concepto, porque tiene que ver como la resistencia que tiene la cuerda con respecto a un cuerpo. Entonces, lo que nos gustaría saber es cómo tiene que ser la tensión de cada una de estas cuerdas para que el sistema se encuentre en equilibrio, es decir, que ninguna cuerda se rompa. Entonces, de aquí nos puede servir lo que les decía del diagrama de cuerpo libre. Entonces, supongamos de que, vamos a ver acá el DCL en A. Acá en todos los problemas yo lo suelo hacer así. Voy a decir diagrama de cuerpo libre en un punto. ¿Por qué? Porque si hay muchos puntos donde estén aplicadas las fuerzas, es más conveniente hacer un diagrama de cuerpo libre en cada uno de los puntos, ¿sí? En este caso es un puro punto donde se está aplicando fuerza, así que nos falta con hacer un puro diagrama. Entonces, vamos a poner acá el puntito A. ¿Qué fuerzas se están aplicando acá? ¿Qué componentes tenemos? ¿Hacia dónde están apuntando las fuerzas de este sistema? Hacia abajo, claramente, ¿cierto? Que sería el peso de la caja. Otro, sí, estos serían igual a 100 newtons. ¿Menos 100 newtons? Todavía no le vamos a poner 5. Cuando hagamos las sumas de fuerza le vamos a dar un 5. No, porque generalmente cuando todos los problemas que ustedes vean, acá siempre va a estar el valor neto, es decir, el valor en módulo, en positivo. Uno le asigna porque esto puede ser positivo o negativo según el sistema de referencia. Depende de donde se mire. Exacto, si yo mirara mi sistema de referencia así, por ejemplo, esto sería positivo. ¿Por qué? Porque estoy considerando los positivos por abajo. Que es poco natural pensarlo, pero se podría. ¿Sí? Como si se contemplara desde la caja hacia arriba. Claro, o sea, si la caja va abajo, significa que la tensión de la cuerda tendría que ir para el otro lado. ¿Qué otra fuerza hay aquí entre medio? La de la derecha, ¿no es cierto? Que sería esta cuerdita de acá.
esta cuerdita que está acá. Es decir, hay un valor hacia allá. Así que ese sería, llamémosle la tensión 1, el vector T1, como de tensión. Y tenemos la diagonal, exactamente. Tenemos una flechita para acá. La tensión 2. Y con esto podemos armar nuestro diagrama de cuerpo libre. Si se dan cuenta, en teoría, uno podría hacer un segundo diagrama en la caja. Pero en la caja solo están aplicadas dos fuerzas, que sería su peso y la tensión para el otro lado. Pero ¿eso qué significaría? Que la tensión tiene que medir lo mismo que el peso. ¿Por qué? Porque si no midiera lo mismo, la cuerda se rompería. ¿Sí? Exacto. Por eso acá voy a obviar esa parte, porque en verdad es bastante intuitivo, de que esta tensión tiene que valer lo que vale el peso, necesariamente. Entonces, teniendo el sistema de vectores, ya el resto es calcular la resultante, que eso lo acabamos de ver cómo se podía hacer. Entonces, dibujemos un sistema de referencia. Voy a poner mi eje vertical hacia acá y horizontal para acá. Y vamos a suponer que el sistema de referencia es así. Por lo tanto, nosotros ¿qué teníamos acá? Teníamos que acá está el ángulo de 53 grados, ¿no es cierto? Pero ese 53 tenemos que tratar de encontrarlo en función de este. Acá necesitamos pillarlo. Ese es el ángulo que necesitamos, pero nosotros tenemos el otro. 37. No, de hecho es el mismo, porque es por un teorema que se llama opuestos por el vértice, creo. No, el teorema de Tales. Que según Juan me dijo que lo habían visto, pero de todas formas. ¿Qué le dijo? De todas formas se puede encontrar bien. Si nosotros concentrémonos en la flecha roja, en la tensión 2. Vamos a suponer que por acá vamos a tirar una línea y para acá vamos a tirar otra línea. Entonces, si este ángulo está acá, esto es 90 y este es el complemento, significa que este tiene que repetirse acá mismo. ¿Por qué? Porque si yo dibujo para acá abajo, aquí de nuevo tengo 90. Entonces, fíjense que tengo este mismo triángulo pero dado vuelta. Por eso es que acá se repite los 53 grados. ¿Sí? De todas formas, esto fue solo a modo de ejemplificación. Yo los problemas les voy a dar todo el ángulo explícito. ¿Ya? A menos que sea necesario saberlo de algún otro lado. Ahí lo voy a... Por lo tanto, sabiendo este ángulo de acá, podemos encontrar la resultante. ¿Por qué? Porque la resultante, ¿quién va a ser? Sería un vector para acá, vamos a ponerle T2X, ¿sí? Para diferenciarlo. Y también tenemos uno vertical, ¿no es cierto? El T2Y. Acá, por ejemplo, pasa que una de las componentes de un vector va a ser negativa, ¿cierto? Porque T2X está yendo en el sentido contrario a mi sistema de referencia. Por lo tanto, cuando sumemos fuerza, ese valor va a tener que ser negativo. Entonces, expresemos los vectores. T1 es literalmente T1, no hay un coseno, un seno, nada, porque esto ya está encima del horizontal. ¿Cuáles sí tienen otros valores? T2X y T2Y. Entonces, ¿cuánto mide T2X? T2X sería el módulo de T2, es decir, la magnitud de ese vector, que es el que queremos encontrar. Negativo. Negativo, gracias. Sería menos el módulo de T2 por el coseno de 53. Y por otro lado tenemos el T2 de I por el seno. Este sí es positivo. T2 por el seno de 53. ¿Bien? Entonces ahora queda suma de fuerza igual a 0. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar el valor de las tensiones de las cuerdas de tal forma que el sistema esté totalmente en reposo. ¿Sí? Entonces, sumemos. Vamos a tener entonces que la suma de fuerzas, y acuérdense que esto al mismo tiempo, esto también es lo que vale la resultante en eje. Y ahí lo pueden interpretar como ustedes quieran. Yo lo suelo anotar con suma de fuerza porque es más evidente. Pero también es lo mismo que decir que la resultante sea 0.
Esto va a ser igual a 0 cuando subimos la fuerza en X. ¿Quién está en X? Está T1 y está T2 de X. Es decir, tendría aquí T1 menos T2 de X, que T2 de X vale esto que está acá, ¿cierto? Vale menos el módulo de T2 Con el coseno de por el 53. coseno de 53. Todavía no voy a transformarlo a ángulo porque no es necesario. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces hasta acá no podemos encontrar mucho, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que T1 tiene que ser igual a T2 por el coseno de 53. Pero no conocemos ni T1 ni T2, así que todavía no podemos calcular nada. Veamos qué es lo que pasa en la segunda ecuación. En la segunda ecuación del sistema de fuerza en Y, también tiene que ser esto igual a 0. Por lo tanto, ¿quién tenemos en Y? Tenemos T2 de Y y tenemos el peso de la carga. Es decir, esto sería T2 de Y en positivo, el módulo de T2 por el seno de 53. Menos P, ¿sí? O menos C. Exactamente. Menos P. Y esto porque para que el sistema esté en equilibrio, esto tiene que ser igual a 0. Da lo mismo si coloco el P o- Y aquí podemos encontrar ya una de las fuerzas. ¿Por qué? Porque el módulo de T2 por el seno de 53 tiene que ser igual al peso. Porque este que está restando lo paso para este lado sumando. Es decir, esto es igual a P. En otras palabras, sería lo mismo que decir 100. El seno de 53 yo lo conozco, se puede calcular, y 100 es un número. Por lo tanto, la magnitud de la segunda tensión va a ser 100 dividido en el seno de 53. Es decir, me das 125. Más o menos, ¿no? Ya, déjame 125. Aproximadamente serían 125 newtons, ¿cierto? Con más o menos un par de decimales. Y fíjense acá, yo ahora encontré el módulo de la segunda fuerza, pero yo sé que la primera fuerza vale el módulo de la segunda por el coseno de 53. Es decir, podemos determinar el cálculo que está acá arriba. Sería igual. Entonces, T1 vendría siendo 125 por el coseno de 53. Y esto, si no me equivoco, eran como 70. No, sí, 75. Después esa. Y ahí tengo esa. Por lo tanto, para que el sistema esté en equilibrio, necesito que esta tensión horizontal tenga una fuerza de aproximadamente 75 newtons. Y necesito que la tensión 2, la tensión roja, valga aproximadamente 125 newtons. ¿Qué otras conclusiones podemos sacar de este problema? La predicción que hicimos nosotros. Porque nosotros predijimos de que la tensión 1 se está moviendo para la derecha y que la tensión 2 se está moviendo hacia arriba a la izquierda. Y los dos vectores no tienen positivo. Eso quiere decir que las direcciones que nosotros colocamos eran correctas. ¿Por qué? Porque en teoría nosotros también pudimos haber hecho esto. Pudimos haber puesto, no sé, el diagrama así, pero en vez de que T1 vaya para allá, pudimos haber dicho que vaya para acá. Por ejemplo. Que no es que esté malo, porque estaríamos diciendo de que hay una fuerza más fuerte hacia este lado de la cuerda. Y pudimos haber hecho lo mismo con el T2. En vez de decir que iba para arriba, pudimos haber dicho que iba para acá abajo. ¿Qué es lo que hubiese pasado al hacer el cálculo con este diagrama de cuerpo libre? Hubiésemos llegado a los mismos valores, pero negativos. ¿Qué significa eso? Que el sentido de los vectores era al revés de lo que nos debió dar. ¿Sí? En general. ¿Cómo Igual copiar? quedaría la respuesta. Sí, pues igual no vaya. copiar. Sí, tranquilo. Ocurra que esto ya es una parte más como calculística, porque no tiene tanto que ver con la teoría. Puede ocurrir que haya veces que uno tenga un sistema y tenga, no sé, por ejemplo, esta ecuación, hay dos incógnitas, que son T1 y T2, no las conozco. Entonces, si te pasa esa situación, tú dejas esa ecuación hasta ahí, en stand-by. Porque esto no es que esté mala, significa que nos falta información para terminarla. Entonces ahí uno pasa a la siguiente, esta. Y cuando veamos reticulado en puente, va a pasar de que ni esta nos va a ser suficiente.
vamos a necesitar otra ecuación más, que es la ecuación del torque. Para que la cuerda esté tensionada de tal forma de que no se rompa, necesitas esa fuerza en la cuerda. Ese estiramiento tiene que tener. Y sabiendo eso, sabemos cuánto tiene que medir el otro. Hasta ese. Hasta eso. Claro, si fuera más. Claro, porque de hecho si fuera menos también este va a cambiar. Van a ver, ahí son relaciones proporcionales entre las fuerzas. Sí, porque aquí igual va a haber, no sé, aquí va a haber entre comillas un error de aproximación. Porque aquí yo coloqué 125, pero en teoría esto es 125,57 infinitos decimales. Pero ahí da lo mismo. Profe, ¿por qué va a ser 100 para el otro lado? ¿Por qué? Porque yo quiero despejar este. Este sujeto que está acá, este T2, es el que no conocemos, es el que queremos despejar. El seno de 53 yo lo conozco, lo puedo calcular. Y el valor del vector P también lo conozco, porque me lo dan por definición, por el enunciado del problema. Entonces yo lo que quiero despejar es este. Como P está negativo, para el otro lado de la igualdad tiene que pasar positivo. Es decir, este que está restando pasa sumando. Por eso me queda la cantidad morada igual a la cantidad naranja. Y yo quiero despejar el valor de T2. Como el seno está multiplicándose, para el lado derecho de la igualdad tiene que pasar dividiendo. Siempre en las ecuaciones lineales, siempre que uno quiere despejar de un lado al otro, tiene que hacerlo con la operación inversa. Si esto es una resta, al lado opuesto es una suma. Si esto es una multiplicación, al lado opuesto es una división. Pasa ahí, por eso nos queda 100 sobre 53. Este no es el peso real, porque esto es como algo que pasa como en física, de que los físicos dicen de que uno no es que pese 50 kilos, uno masa 50 kilos, porque físicamente el peso se calcula como tu masa por la aceleración de la gravedad. Esto es una constante que vale como 9,8. Entonces tu peso en realidad es tu masa por la aceleración de gravedad, que es 9,8. Y eso es lo que tú pesas. De hecho, está en kilogramos. ¿Eso es mayor? Es que, ¿La unidad de medida? ¿Cómo? ¿La unidad de medida es mayor que el kilo? No es que sea mayor, es que es diferente. Porque en el caso del peso, el peso se mide en newton. Y el newton es, si esto es masa, la masa se mide en kilogramos. Y la aceleración de gravedad es aceleración. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Toda esta cantidad uno la llama el newton. Entonces, ¿para qué? Para no tener que estar diciendo, no, esta es una fuerza de 100 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. A no decir todo ese texto, uno dice, no, 100 newton. Pues se me enreda la punta. ¿Y anda a bajar las empresas? Pasa nada. Ya. Entonces lo último que vamos a trabajar el día de hoy, que con este concepto ya están en la capacidad de resolver todos los ejercicios de la primera guía, que es el concepto del momento. En este concepto físico, que es el momento, como también varios dijeron, lo conocen quizá más como el torque, que es básicamente la fuerza que uno hace con respecto a un eje de rotación. Por ejemplo,
en el caso de una puerta, para sacar el torque de una puerta, ¿dónde me va a costar más mover la puerta? ¿Desde la manilla o desde cerca de la bisagra? Cerca de la bisagra. Cuesta un montón. Y eso no es solo por el agarre, eso es porque el eje de rotación de la puerta está acá, ¿cierto? Está en la bisagra. Por lo tanto, la distancia que es donde yo estoy aplicando la fuerza es muy chica respecto a la bisagra de la puerta. Por eso es que me cuesta tanto. Porque el torque se calcula como fuerza por distancia o fuerza por brazo, que le llaman en algunos lados. Entonces, claramente que si yo tomo la fuerza por acá, me va a costar un montón cerrarlo. Pero si la tomo desde la manija, no cuesta nada. ¿Y eso es por qué? Porque la distancia entre la manilla y el eje de rotación es muy grande. Por lo tanto, necesito menos fuerza para poder cerrar la puerta. Eso es lo que es el torque. Y eso se aplica en un montón de cosas. Por ejemplo, en los engranajes de una estructura, por ejemplo. Los engranajes cuando giran lo hacen en torno a la fuerza de alguna viga o de algún soporte. Uno tiene un engranaje girando y este engranaje mueve algo, ¿cierto? Entonces, esos sistemas de todo eso son mucho más sofisticados que el ejemplo de una puerta. ¿Pero eso es vertical y horizontal? Sí, y eso es por qué, por eso mismo, por la distancia que define. ¿Eso es como vertical y como horizontal? Sí, eso. Para allá iba. Una cosa importante del momento o del torque es que es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir? Que tiene magnitud, dirección y sentido. Es decir, esta cosa es un vector. Al igual que la fuerza, el peso y un montón de otras fuerzas que hemos conversado hasta ahora. En este caso, esta expresión matemática que está acá, ¿por qué tiene un seno? Porque teóricamente, así matemáticamente, el momento no se puede definir en dos dimensiones. El momento siempre es una magnitud tridimensional. Entonces acá, aquí te falta, si tú tienes fuerza y distancia, la fuerza y la distancia se suele hacer, por ejemplo, en la pizarra. Pero necesitamos una fuerza que salga o entra a la pizarra. Es decir, necesitamos tres dimensiones. Y ahí aparece ese seno que sale allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como yo les comentaba que el momento es una magnitud vectorial en tres dimensiones, acá, por ejemplo, no tiene sentido de decir, por ejemplo, que el momento me dé para allá, o que el momento me dé para acá. Eso nunca existe. ¿Por qué? Porque el momento siempre se mueve en tres dimensiones, no se mueve en un plano. Y de aquí es donde sale esto lo que puse acá, la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es literalmente una regla que tú ocupas tu mano derecha. Para ustedes, ¿está bien mi derecha? ¿Sí? Es que no necesito necesito este pulgar. La regla de la mano derecha te dice lo siguiente. Tú te colocas en, no sé, supongamos que tenemos, voy a hacerlo un ejemplo después de ahora. Pero supongamos que queremos sacar el momento respecto a este punto. Y digamos que hay una fuerza aplicada hacia abajo acá. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover el momento? La regla, no hacia abajo, se mueve para afuera de la pizarra. Entonces, la regla de la mano derecha dice lo siguiente. Yo sitúo mi mano, o el brazo, como ustedes quieran, en el punto del soporte y extiendo mis dedos en la dirección donde esté aplicada la fuerza. Como en este caso la fuerza se aplica para abajo, mis dedos los voy a mover para abajo. Por lo tanto, mi pulgar apunta hacia adentro de la pizarra. Eso quiere decir de que el momento aplicado a esta viga en esta fuerza va para adentro. En tres dimensiones escribiría para acá. ¿Qué pasaría con una fuerza en la dirección contraria? Exacto. Yo me paro ahora de esta forma y mis dedos se tienen que curvar hacia el sentido del vector. En este caso este vector va para arriba. Por lo tanto los dedos se curvan así y mi pulgar sale de la pizarra. Por lo tanto este momento decimos que es positivo. Uno va a entender como momento positivo siempre que el vector salga de la pizarra o salga de la hoja. Y esta parte es entretenida, porque cuando ustedes estén en la prueba los quiero ver a todos así. Los quiero ver a todos dándose vuelta en la mano para saber hacia dónde va la dirección. Con falta de respeto, Porque me están grabando. ya, pues Nati, déjate. No salieron cuando uno... Cállate, Juan, cállate. Vamos al ejemplo.
Entonces vamos a suponer dos situaciones. Voy a poner una especie como de viga acá que está soportada acá en una muralla y vamos a suponer la viga contraria. Sí. Está soportada para acá. Entonces vamos a llamar este puntito A y este puntito de acá lo vamos a llamar B. Y vamos a suponer de que hay una fuerza aplicada acá. Una fuerza de 50 newtons con una distancia de 2 metros. Pero ahora vamos a poner la fuerza para el otro. 50 newtons. 2 metros. ¿Qué datos son importantes en conocer en un problema cuando quieres calcular momentos? La fuerza y la distancia. Entonces, y de repente pasa también en estos problemas que uno cuando calcula los momentos siempre se hace con respecto a un punto. Porque, por ejemplo, yo podría tener una fuerza, por ejemplo, aplicada encima del punto A. Por ejemplo, una fuerza así. Supongamos en el punto A. Pero ¿cuánto es el momento en A? Si la fuerza está acá. ¿Cuánto es la distancia desde este punto hasta ese mismo punto? Cero. Por lo tanto, no hay momento. Por eso es importante saber siempre definir un sistema de referencia, definir un punto en donde esto se esté midiendo. ¿Por qué? Porque si puede pasar este tipo de confusión. Que si uno se para en este mismo punto y tiene una fuerza aplicada acá, esta fuerza roja no ejerce momento. ¿Por qué? Porque la distancia hacia el punto de referencia es cero. Y aquí está la expresión. Fuerza por distancia. Por lo tanto, si no hay distancia, no hay momento. Es lo que pasa en la puerta. Cuando ustedes hagan algún momento este juego, pónganse en una puerta sin apretarse los dedos, por favor. Y traten de cerrarla de lo más cerca del eje de giro. Les va a costar un montón. ¿Y eso es por qué? Porque la distancia es chica. Y si uno se acerca mucho al eje de rotación, nunca la va a poder cerrar. Porque nunca va a generar momento. Independiente estés colocando una fuerza de 5000 newtons, si tú tienes una distancia muy chica, nunca vas a generar momento. O un momento muy pequeño. Exactamente, a menor distancia. O sea, en teoría matemática, como esto es una multiplicación, estas variables son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que a menor distancia deberíamos aplicar mayor fuerza. Pero si la distancia es cero, por mucha fuerza que tú apliques, jamás vas a encontrar el momento. Y funciona al revés también. A menor fuerza necesitas más distancia. El mismo ejemplo de la puerta. Yo si tomo la puerta desde la manija, tengo que aplicar súper poquita fuerza para mover la puerta. Pero si estoy cerca del eje de giro, necesito mucha fuerza, porque tengo poca distancia. ¿Ah? No, porque ahí entra otro concepto que es la resistencia de los materiales. Bueno, cuando el punto medio no. Hasta ahora estamos poniendo en el puro sistema ideal. Porque de hecho en la realidad encontrar el sistema de equilibrio no es tan fácil tampoco. No es tan fácil. Entonces calculemos en el primer caso el momento generado en el punto A con respecto a la fuerza de 50 newtons. Profe, ¿las fuerzas siempre van a estar en la misma unidad de medida o hay que ser conversores? No, siempre van a tener la misma unidad de medida. Sí, porque no, a mí por lo menos no me interesa tanto evaluarte como el cambio de unidades, porque eso lo puede hacer un computador, cualquier cosa. ¿Qué cosa no puede hacerlo fácilmente la tecnología? Calcular este tipo de cosas. Por ejemplo, el saberte, este vector, para dónde iba la regla a la mano derecha, esas cosas no lo hace. Necesitas una persona supervisando el problema. Ya, entonces, ¿qué decía el momento? El momento lo estamos midiendo desde A hasta la fuerza de 50 newtons. ¿Qué dice la fórmula del momento? Fuerza por distancia por el seno del ángulo. Entonces, las fuerzas son 50 newtons. ¿Cuál es la distancia? Son 2 metros. Por el seno del ángulo. Fíjate cuál es el ángulo que se está formando con respecto a esto. 90. ¿Por qué? Porque estamos acá escribiéndolo así. Entonces esta fuerza se está aplicando de esta manera, es decir, con un ángulo de 90 grados. Por lo tanto aquí iría el seno de 90, que esto vale 1. ¿Sí? ¿Cuándo no va a pasar esa magia? Cuando el ángulo sea distinto de 90 grados. Por lo tanto, el momento generado acá va a ser de 100 newtons por metro. Esto se mide tal cual, en newton por metro. O, porque en algunos problemas sale LB por libras y FT por foot, por pies.
Entonces, ahí depende del contexto, pero lo que importa es que es una unidad de fuerza por una unidad de distancia. ¿Cómo saldría especificado? ¿Con qué sigla? Puede ser Newton o pueden aparecer Newton o LB, que estos son libras, creo que son libras en realidad. Sí. Y el otro es, puede estar en metros o centímetros o FT, que FT son foot o pies, cuántos pies de distancia. Sí. Sí, pero para efectos prácticos no me voy a fijar en esos detalles tan pequeños. Ahí, profe, las fuerzas no son negativas y positivas, son solo fuerzas aplicadas. Es que sí, para allá voy. Uno va a entender que el momento es positivo cuando la regla de la mano derecha salga de la pizarra o cuando el eje de giro sea en sentido antihorario. ¿Qué significa que algo sea antihorario? Que va en contrario de las agujas del reloj. Las agujas del reloj van en esta dirección. Esto es horario. Y todas las fuerzas en sentido horario vamos a suponer que son negativas. Y las fuerzas antihorarias, es decir, las que van para acá, vamos a suponer que son positivas. Así se mide como... Esto es como el estándar. Es como... ¿Se acuerdan cuando nosotros medíamos en el eje horizontal? Decíamos que para allá era positivo y para acá también era positivo. ¿Cómo identificamos eso, profe? También. ¿Cómo identificamos cuál es el sentido? Con la regla de la mano derecha, para allá. Entonces, en este caso, esto mide 100 newtons y nos falta indicar la dirección. O sea, perdón, el sentido. Entonces, ahora me voy a poner de este lado, porque acá está mi eje de rotación. Esta es mi mano derecha. Entonces, mi mano derecha va para allá y la fuerza se aplica para abajo. Por lo tanto, los dedos se doblan para acá y mi pulgar sale de la pizarra. Por lo tanto, este momento generado es positivo y va en sentido antihorario. ¿Cómo lo sacó que era positivo? Bueno, me voy a parar mi brazo en el eje de giro, que el eje de giro es A. Extiendo el brazo hasta la fuerza naranja. La fuerza está aplicándose para abajo. Por lo tanto, mis dedos se tienen que doblar hacia abajo. Y por lo tanto, el pulgar sale de la pizarra. Por lo tanto, es positivo. De hecho, no voy a anotar en tu corazón. Para acá. Yo estos simbolitos les voy a estar pidiendo en las pruebas, ¿no? Sí, pero ¿dónde va a ser importante identificar el signo cuando hagan suma de momentos? Porque la suma de momentos ahí hay que meterle signo. Hay que sumar si son positivos, negativos, etc. Pero acá se tiene que medir en 3 dimensiones. Entonces, esto sería antihorario o positivo. Y para el lado contrario, que sería para acá, horario sería negativo. Solo con la flechita no va a el resultado. Solo con la flechita. Es que igual lo vas a necesitar conocer, porque cuando queramos sacar un sistema en equilibrio con suma de momentos, es decir, cuando nosotros queramos calcular la suma de los momentos igual a 0, vamos a necesitar conocer los signos. ¿Sí? Porque para sumar estas cantidades necesitamos saber el valor. Exactamente, necesitamos saber el signo, necesitamos saber el sentido del vector. Bien. Entonces esta fuerza sería una fuerza aplicada de 100 newtons en sentido positivo. ¿Qué es lo que pasa en el segundo? Si te das cuenta, los cálculos de momentos van a ser muy parecidos. Profe, no cortito más. Ya, ahí cuando ya tenemos los 100 newtons, ya tenemos el momento. Tal cual. En el caso del que Sí, nada más. Y a veces, bueno, este es un ejemplo súper, digamos, para ejemplificar, pero a veces las fuerzas no son rectas. No. Tú podrías tener, de hecho, como una viga inclinada con una fuerza en diagonal, por ejemplo. Pero también se puede calcular el momento. Así que. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este otro caso? Calculemos el momento producido en B respecto a la fuerza de 50 newtons. Entonces, ¿cuánto es la fuerza aplicada por esto? 50. ¿Cuánto es la distancia? 2. Por el seno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 90. Y el seno de 90 es el que vale 1. Entonces acá también nos da una fuerza de 100 newtons por metro. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si yo coloco la regla de la mano derecha, me paro en mi eje de giro y mi fuerza se está aplicando para abajo. Ahora es negativo. A favor de la manecilla del reloj. Exactamente. Tapa la Rosita. Rosita, tápala.
siempre con la mano, eso sí, súper importante. Se llama regla de la mano derecha por esa razón. Tiene que hacerse con la mano derecha. Con la mano izquierda le pagan todo al revés. Así que acostúmbrense con eso. El momento en el avenida. Ocupen su mano para algo útil. ¿Cómo se...? Antes del 100 se le pone el signo negativo. No, no es necesario. No es necesario. O sea, En caso para responder, por ejemplo, para responder en la prueba. es que por eso, mira, para los problemas de cálculo de momentos explícitos, basta con indicar esto, para yo saber hacia dónde tú encontraste el signo. Pero cuando hagamos la suma de momentos, ahí el signo va a aparecer solo. Porque si nosotros sumásemos los momentos de esto, no van a ser los dos positivos, porque los dos se están moviendo en sentido distinto. Exacto. De hecho, la suma, si esto lo juntásemos, la suma de estos momentos es cero. Es decir, este sistema en el torque está en equilibrio. Profe, ¿cómo sería un ejercicio con el seno con ángulo? Pero por ahora, antes de seguir, porque ya estamos, nos quedan 15 minutos. Hasta esta parte, ¿queda alguna pregunta o duda? Esto es básicamente la primera mitad de lo que vamos a evaluar de aquí a fin de mes. Así que, ¿qué tienen acá? Ya tienen vector resultante, sistema en equilibrio y sistemas de momento. Después todo eso lo vamos a aplicar a los puentes, que es, vamos a ver algo que se llama el método de los nodos. Que el método de los nodos es básicamente como, porque hasta ahora lo hemos visto con diagramas con una pura fuerza aplicada, pero hay veces que en la realidad uno obviamente no tiene una fuerza siendo aplicada en un cuerpo. Uno tiene muchos cuerpos con muchas fuerzas aplicadas. Entonces por eso es también importante. Si quieres te dejo para que le saques una foto al problema, porque yo creo que la clase va a salir. Pero pasa lista, no lo hace. Sí.